Hola, bienvenidos al megacurso de Angular con TypeScript en 60 horas, presentado por Rafael Vázquez para megacursos.com. En este megacurso online de 60 horas, vamos a aprender el framework Angular utilizando TypeScript de 0 a 100. Cuando acabes este curso, tendrás un nivel muy alto para poder crear aplicaciones basadas en Angular y TypeScript. Además, podrás desenvolverte en el ámbito profesional, haciendo uso de lo aprendido en estas clases. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. Todos los recursos que se necesiten para iniciar en este mundo lo podemos conseguir libremente en Internet. Hoy vamos a aprender básicamente a crear nuestra primera aplicación en Angular. Inicialmente vamos a tener que instalar una aplicación llamada Node.js que básicamente nos va a proveer de la posibilidad de ejecutar JavaScript dentro de nuestro servidor, pues, como tal. Básicamente, primero vamos a visitar la página de Node.js para descargar esta herramienta y entonces instalarla. Entonces hacemos clic, en este caso a la versión que tengan disponible en LTS, que es la versión de largo plazo, la guardamos y cuando esté lista para la descarga vamos a instalarla a continuación. Esperemos unos momentos mientras descarga, hacemos clic, esperemos entonces que abra el instalador de Node.js, que básicamente es un entorno que nos permitirá ejecutar el JavaScript dentro de nuestro servidor. Bien, ya aquí acaba de iniciar nuestro instalador de Node.js. Vamos a presionar siguiente. Básicamente ya por obvias razones de que ya trabajo con esta tecnología, ya lo tengo instalado. En el caso de ustedes va a aparecerle directamente en Next. En este otro caso aparece Change. Presiono entonces la opción, selecciono todos los paquetes que voy a instalar y presiono siguiente. Él automáticamente nos va a ayudar a instalar todos los paquetes necesarios para que él pueda funcionar. Bien, básicamente inició la instalación, ya la instalación fue completada y podemos observar entonces que nos aparece para finalizar. Muy bien, ya con esto tendremos cubierto primero nuestra herramienta, el Node.js, nuestro entorno de ejecución para JavaScript. Ahora a continuación vamos a hacer la instalación del Visual Studio Code, que va a ser el IDE para codificar que vamos a utilizar. Es una herramienta creada por Microsoft que nos permite desarrollar en múltiples lenguajes, entre los cuales se encuentra el TypeScript. Vamos a descargarlo. Muy bien, ya está descargando. Esperemos unos momentos la descarga, que también es bastante rápida. Unos pocos segundos y ya vamos a observar nuestro entorno de codificación. Excelente, ya ha culminado la descarga. Vamos entonces a abrir la instalación. Aceptamos los términos. Él nos va a permitir, si deseamos, crear el icono del escritorio, agregar las acciones en nuestro explorador en caso de Windows. En el caso de Linux o Mac, él tiene algunos pasos diferentes, pero es igual de sencilla la instalación. Y se encuentra entonces preparando la instalación, la cual es relativamente corta también. Esperar unos momentos que comience a instalar. Muy bien, ya se encuentra instalando el entorno. Aquí se puede observar algunos de los lenguajes más comunes que se utilizan en esta herramienta, como TypeScript, Python, Java, C++, entre otras herramientas más. En nuestro caso, vamos a utilizarlo para uno de los lenguajes que lo ha hecho más famoso, que es el TypeScript, y a su vez vamos a estar utilizando, en este caso, el framework Angular con TypeScript. Entonces, comencemos por ejecutar el Visual Studio Code. Excelente, y aquí entonces se encuentra en ejecución nuestro entorno. Como ya yo tenía el entorno previamente instalado, él abre con la última
carpeta que uno tuviese abierta en el proyecto. Yo, para poder mostrarles, voy a cerrar inicialmente mi workspace, así que no lo guarde, para que abra como normalmente él usualmente lo hace. Generalmente, inicialmente les va a permitir aquí en la parte de Customize agregar los lenguajes, el soporte a los lenguajes que ustedes necesiten. Entonces les va a aparecer, por ejemplo, JavaScript, Python, PHP, todos los que ustedes necesiten. Con un simple clic, él va a instalar el soporte a dicho lenguaje. Por defecto ya usualmente viene el soporte a TypeScript, así que no hay ningún inconveniente. Ya prácticamente viene listo para trabajar. Lo único que instalaríamos de forma adicional sería una herramienta llamada Angular Essentials, que se encuentra aquí en las extensiones. Vamos a ver. Por ejemplo, observemos y se encuentran estos pequeños cuadritos donde podemos hacer clic y buscar las extensiones. Angular. Muy bien, aquí está Angular Essentials. Y básicamente aquí ya yo la tengo instalada, la voy a desinstalar para que hagamos lo mismo. Y les aparecería en este caso Angular Essentials, y les aparecería activo el install. Hacemos clic, realiza la instalación y ya van a quedar instalada la extensión para desarrolladores de Angular. Esta es una de las mejores extensiones que existe para trabajar con Angular y nos permite activar una apariencia en la cual nos ayuda a resaltar la estructura de carpetas de Angular y también en los proyectos pues a trabajar con el Angular. Bien, voy a hacer clic ahora en esta opción que es el Explorer, que es donde nosotros podemos seleccionar la carpeta donde vamos a trabajar. Voy a seleccionar Open Folder, voy a buscar en mi disco duro la carpeta Angular TypeScript, la voy a seleccionar y aquí se encuentran algunos ejemplos que ya he realizado anteriormente y algunos otros elementos que... Entonces la idea básicamente es crear ahora nuestro propio proyecto de Angular. Voy a cerrar esto un momento, que viene por defecto como estaba guardado en mi entorno, ya que ahora viene justamente el paso de que ya que instalamos el Node y tenemos el Visual Studio Code, seguiría instalar en este caso el CLI de Angular, ¿sí? El Angular CLI, que aquí también tengo abierta la URL, angular.io/CLI, y aparece el comando que hay que instalar. Antes de seguir adelante, vamos a observar algo. Voy a irme, en este caso, al menú de mi Visual Studio Code y voy a seleccionar, en este caso, crear un nuevo terminal. Él automáticamente en Windows va a abrir lo que llaman el PowerShell, que es el terminal o la línea de comandos de Windows, en nuestra carpeta. Entonces aquí vamos a poder comprobar si la instalación de Node se realizó adecuadamente y si también está instalado el gestor de paquetes npm, que es una de las herramientas que se instalan en conjunto a Node.js. Vamos a comenzar primero comprobando que Node está instalado. Para eso voy a escribir Node-B. Nos va a indicar la versión del Node que tengamos. En este caso se observa que estamos ya tenemos instalado. Las versiones de LTS que son de largo plazo duran muchos años en el mercado, así que difícilmente cambian en 1, 2 o 3 años. Bien, y el otro es el gestor de paquetes npm. También hacemos lo mismo. Perfecto, ahí también tenemos instalado el gestor de paquetes. Básicamente npm nos permite instalar en nuestros proyectos o en nuestro equipo paquetes que se pueden usar de forma global o paquetes que también se pueden usar de forma local en nuestros proyectos.
en este caso en proyectos Node u otros, ya que en la actualidad se puede utilizar para muchos ámbitos. Entonces a continuación vamos a copiar en este caso el comando de instalación del Angular CLI. Veamos esto y lo vamos a pegar aquí en nuestra línea de comando. npm install-g Angular CLI. Este comando lo que va a hacer es instalar de forma global el cliente de Angular. Vamos a hacerlo. Mientras se instala, conversemos un poco de Angular. Angular básicamente es un marco de trabajo o framework que nos va a permitir acelerar la construcción de aplicaciones para la web, esencialmente. Pero actualmente también tiene otros ámbitos, como por ejemplo aplicaciones móviles, donde otros frameworks han utilizado Angular como base para entonces apoyarse en su estructura, que es bastante ordenada, y lograr tener un mejor balance y poder, por ejemplo, en un dispositivo móvil exponer sus elementos nativos y utilizarlos en este caso con el Angular, como por ejemplo con el framework Ionic, por ejemplo, por mencionar uno, que es uno de los más famosos frameworks terceros que utilizan a Angular como motor central, aunque actualmente soporta otras tecnologías como React, Vue, entre otros. Volviendo a nuestro tema, que es Angular, este grupo de versiones actual se le suele llamar Angular 2 o Angular Framework. Él básicamente posee toda el grupo pues, de actualizaciones que han ocurrido desde que salió en el 2016 hasta la actualidad. Básicamente ellos ya actualmente hacen muchas versiones, siguen en la versión 2, solo haciendo mejoras, pero utilizando la misma estructura y forma, es decir, que no cambia mucho en el tiempo. No se puede decir lo mismo de su versión anterior, el Angular JS, que era bastante distinta. Aquí el cambio fue bastante radical y la versión anterior de Angular JS es totalmente incompatible con la versión actual, que le llaman Angular Framework o Angular 2. Bien, aquí se puede observar entonces que nuestro CLI ya culminó de instalarse, así que ya podríamos hacer uso de algunos de los comandos que nos permite usar en línea de comando el Angular CLI. El Angular CLI se accede mediante el comando ng. En este caso, seguido de ese comando, podemos utilizar los distintos comandos de Angular. Por ejemplo, voy a utilizar el comando help, que me permite conocer el resto de los comandos existentes. Aquí podemos observar los más comunes. Vamos a expandir. Por ejemplo, está add, analytics, build, deploy, config, doc, e2c, generate, help, entre otros. Básicamente, para el día de hoy, que estamos aprendiendo esta primera clase, que vamos a hacer nuestra primera aplicación en Angular, nuestro Hola Angular, solo se necesita entonces el comando new. El comando new nos permite crear un espacio de trabajo en Angular con toda la estructura base. Entonces básicamente vamos a hacer uso de ese comando para poder crear nuestra aplicación. Entonces vamos a iniciar aquí manos a la obra utilizando entonces ng new. Entonces ng new, presionamos enter y lo primero que nos va a solicitar es cuál es el nombre que va a tener nuestro espacio de trabajo. Entonces vamos a colocarle clase 1. Y dentro de este proyecto vamos a crear nuestro Hola Angular. Presiono Enter para seleccionar el nombre. Nos va a solicitar también si requerimos o queremos utilizar Angular Routing. Actualmente todavía no hemos aprendido qué es eso, pero la idea es que en las próximas clases lo vamos a aprender.
Por el momento no lo necesitamos para el primer ejemplo, así que le vamos a decir que no. Muy bien. Ahora nos hace una pregunta más, que es ¿qué formato de hoja de estilo vamos a utilizar en nuestro proyecto? Como estamos aprendiendo y de forma introductoria, vamos a comenzar simplemente seleccionando CSS. Aquí, si hay alguno que conozca otro de estos nuevos formatos de hojas de estilos, como por ejemplo el Sass/LESS, que son bastante famosos, entre otros, lo pueden utilizar. En este caso yo voy a seleccionar CSS para nuestro primer proyecto. Entonces inicia el proceso de que él comienza a descargar, en este caso la estructura básica de un proyecto de Angular, la cual va a tener un componente básico de prueba, que no que traía una plantilla visualmente con algunos elementos agregados arbitrariamente. La idea entonces básicamente es que observemos primero este primer proyecto inicial y luego vayamos a modificarlo un poco para nosotros lograr nuestro objetivo de escribir hola Angular y hacer unas cositas extra más para que nos quede súper bueno nuestro proyecto. Recuerden que es nuestro proyecto inicial. Quizás va a ser algo simple, pero muy práctico. Bien, ahí ya casi está terminando de instalar el Angular, la aplicación base. Entonces, básicamente, aquí en la línea de comando, utilizando el comando cd clase 1. Aquí estamos dentro de la carpeta de la clase. Voy a hacer un clear para limpiar un poco la línea de comandos. Y aquí vamos a observar que apareció una carpeta nueva llamada clase 1 y dentro de ella una cierta estructura de archivos y carpetas que representan nuestro proyecto en Angular. Entre los elementos más importantes que vamos a resaltar en este momento se encuentra primero el package.json, que básicamente es un archivo que va a almacenar todo el manifiesto de instalación de paquetes, en este caso npm, que es lo que vamos a estar utilizando, de nuestro proyecto en Angular. Por el momento no tenemos por qué detallarlo mucho. Si lo abrimos vamos a observar es el nombre del proyecto. Aquí se puede indicar la versión. Aquí alguna serie de los comandos base. Y por el momento las dependencias, que estos son los paquetes que les comento, que en el tiempo van a ir creciendo. Aquí es donde nosotros vamos a controlar qué paquetes están instalados o deben instalarse, las versiones y todo eso. Esto va a ser súper útil después cuando estemos trabajando con los repositorios. Bien. Los demás por el momento vamos a ignorarlos un poco y vamos a enfocarnos en la carpeta src, que es la carpeta que contiene todo el código fuente. En esta carpeta se encuentra básicamente la carpeta app, que básicamente contiene la aplicación, la carpeta assets, que son todos los archivos estáticos accesorios a nuestros proyectos. Por el momento no hay nada. Environments, que básicamente nos permite definir constantes o variables que vamos a utilizar en cada uno de nuestros entornos, en el de desarrollo y producción, entre otros archivos que después vamos a ir entendiendo mucho mejor su funcionamiento. Aquí se encuentra el índice principal del sitio que levanta todo, el index. Bien, y dentro de app se encuentra nuestra aplicación, que por el momento solo consta de estos archivos que observamos aquí, los cuales tenemos el archivo central, que básicamente viene siendo el app module, que se encarga de indicar la declaración de todos los elementos que va a utilizar, en este caso nuestra mini aplicación, que por el momento solo tiene un único componente.
Después tenemos a Components, que viene siendo el donde va a estar la lógica o el desarrollo de nuestra aplicación, siendo como donde vamos a poder crear los métodos, las variables, para darle una lógica a la interfase visual. Tenemos la interfase visual, que ahorita vamos a observar esta interfase que está creada, que hay un código arbitrario hecho en HTML y CSS aquí, que viene por defecto con los proyectos nuevos de Angular. La idea es borrarlo, como dice aquí. Todo el contenido que está aquí es un placeholder y puede ser reemplazado, ¿sí? Y básicamente tenemos a nuestro archivo CSS, que básicamente es para las hojas de estilo darle la apariencia a nuestra aplicación. Entonces, antes de borrar esto, vamos a levantar la aplicación. El comando ng-serve. El comando ng-serve nos va a permitir levantar la aplicación en un servidor web local para desarrollo. En este caso va a servir solo para hacer debug y desarrollo en nuestro equipo local. Todavía esto no nos va a servir para dejar después nuestro proyecto en producción. Vamos a ejecutarlo y tenemos que esperar un poco, ya que él va a compilar el proyecto, compilar entre comillas, ya que cuando estamos trabajando con TypeScript, básicamente lo que hace es una operación que se llama transpilar, que es convertir el TypeScript en JavaScript para que después lo podamos usar en el navegador. Bien, entonces ya él acaba de levantar el proyecto en el puerto 4200. Ahí es donde él crea nuestro mini servidor web. Entonces hacemos control clic para ir a él. Eso lo va a abrir entonces aquí en nuestro navegador, donde ya podemos observar nuestra placeholder, que es todo esto que se observa aquí. Todo esto que vemos aquí es lo que está escrito aquí en appcomponent.html. Incluso nos da como algunos consejos de cómo crear un componente, cómo agregar el Angular Material, por ejemplo, a nuestro proyecto, entre otras cosas. Pero esto no es más que una página de ejemplo. Lo que sí pudimos comprobar ya en este punto es que el Node está trabajando, ¿sí? Pudimos comprobar que el gestor de paquetes npm funcionó correctamente y nos ayuda a instalar el Angular bien. Probamos el CLI de Angular y pudimos crearnos una aplicación, y hasta el momento logramos levantar nuestra primera aplicación. Pero todavía uno se siente un poco como que no he hecho nada, porque todavía no hemos cambiado nada. Así no le hemos dado nuestra propia esencia a la aplicación. Entonces vamos a ir a continuación a appcomponent, vamos a seleccionar todo con control A y borramos todo esto. Si este archivo es .html, significa que nosotros podemos cambiar sus contenidos por cualquier HTML arbitrario. Aquí yo puedo escribir lo que yo quiera en HTML. Entonces vamos a escribir una etiqueta de negrita y le vamos a colocar un hola. Vamos a comenzar súper básico y simple, pero se va a entender muy bien la idea. Y este hola lo deberíamos de ver a continuación aquí en localhost. Entonces ahí podemos observar nuestro primer saludo, un hola. Bien, como la idea es ir observando un poco las capacidades, los poderes que tiene este framework para nosotros, ahora vamos a irnos a nuestro archivo que les comentaba, que es la lógica de nuestra vista, que es lo que estábamos editando en estos momentos. En este archivo vamos a abrirlo y vamos a observar lo siguiente. Tiene una declaración bien interesante donde dice que él es el componente y su vista apunta a este archivo, que es el que estábamos editando hace unos momentos. Su hoja de estilo vendría siendo este otro, y esto que está aquí viene siendo
una clase que representa en este caso nuestro componente, que el componente en este caso es la página que estamos observando. Bien, aquí entonces nosotros observamos que incluso hay algo que dice title igual a clase. Esto que está aquí básicamente es una variable o una propiedad de nuestra clase y tiene asignado ese valor. Aquí básicamente yo voy a declarar una arbitrariamente adicional a esta, que le voy a llamar hola inicialmente, y le voy a asignar Angular. Recordando que aquí ya estamos observando el mundo del TypeScript, que debe sentirse algo familiar si hay alguno que ha utilizado lenguajes como C# o Java, deben sentir una cierta familiaridad. Bien, ahora mi intención es tomar esta variable que dice hola y mostrarla aquí en el navegador. Aquí al lado debería decir hola y aquí Angular. Para lograr eso, voy a regresar, además de guardar los cambios, regreso nuevamente a la vista. Lo voy a situar al lado del hola y voy a utilizar el operador doble llaves. Y dentro de él voy a escribir el nombre de mi variable, que en este caso se llama hola. Las variables que se encuentran declaradas dentro del component se pueden mostrar o interpolar en la vista del component. Entonces esto lo que va a hacer es mostrar o imprimir el contenido de la variable aquí al lado de hola. Vamos a observarlo en acción. Aquí se puede observar algo importante. En ningún momento nosotros hemos cerrado la ejecución de nuestro servidor y observamos que él constantemente, cada vez que nosotros hacemos cambios, él inmediatamente los procesa y los muestra. En este caso para mostrar este hola Angular. Bien, aquí entonces pudimos observar que él está mostrando la variable y se está presentando entonces visualmente para nosotros en la vista. Eso es súper interesante. Ya aprendimos que con estas llaves dobles podemos mostrar eso. Ahora vamos a hacer algo un poquito más interesante. Modificar la variable y que básicamente esa variable modificada automáticamente se actualiza visualmente. Vamos a observar eso. Que utilizando otras tecnologías como por ejemplo JavaScript puro o jQuery, entre otras, teníamos que hacer un proceso un poquito más largo para hacer esto. En Angular es muy simple, que básicamente si ya está colocado entre las llaves y está colocada la variable, él automáticamente está revisándola constantemente y mostrando su último valor. Bien, para modificar esto que dice en la variable hola, vamos a declarar un botón. ¿Sí? Este botón le vamos a colocar saludar al mundo. Bien. Ese botón por sí solo en estos momentos no está haciendo nada. Es un botón de HTML común y corriente. Voy a declarar aquí el tipo del botón. Indicar que es tipo button. Y vamos a volver entonces al app component a crear algo llamado método o función, que después en clases posteriores iremos profundizando en ello. Por ahora vamos a ser súper simples y vamos a crearnos aquí debajo de la variable un método que se va a llamar saludar mundo. Bien, saludar mundo básicamente es un método. Lo único que requiere es indicar el nombre, hay que declararlo dentro de la clase. Se colocan los paréntesis, que después en un futuro aquí pueden ir parámetros, y finalmente las llaves que indican el inicio y el fin del método. Si notan, la clase también posee unas que indican el inicio y el fin de la clase. Entonces aquí en saludar mundo
Lo que deseo básicamente es modificar la variable hola y darle otro valor. Entonces, aquí para poder hacer eso tengo que utilizar la palabra reservada dis, que nos permite seleccionar, en este caso, a nuestra clase instanciada. Selecciono la variable hola y le asigno en este caso el texto, en vez de Angular, mundo. Muy bien. Entonces, dis hola, tenemos mundo, tenemos el método. Ahora necesitamos básicamente que este método se pueda mostrar, utilizar aquí en appcomponent.html. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Volvemos otra vez a la vista, aquí al lado de button, coloco paréntesis y coloco el nombre del evento que quiero que ocurra encima del botón, en este caso clic. Básicamente con paréntesis se indican los eventos de los sobre algún elemento de HTML en Angular. Bien, aquí básicamente lo único que me queda es tomar este método y relacionarlo aquí. Nótese que no es necesario indicar nada más para poder llamar a las propiedades, variables o métodos que se encuentren dentro de nuestra clase principal. En este caso podemos observar saludar mundo. No tuve que llamar nada extra, solo colocar directamente el nombre del método. Bien, ya estamos casi listos, pero para que no nos aparezca todo esto junto o pegado, agreguemos un salto de línea que es la etiqueta BR. Bien, ya con esto hemos agregado entonces un botón, hemos agregado el hacer clic en saludar mundo, y esto debería modificar a la variable hola. Muy bien. Entonces, aquí ya se observa, ya que recuerden que nuestra CLI se encuentra transpilando constantemente nuestra aplicación gracias al ngServer, y por eso se observa de inmediato los resultados. Bien, aquí entonces podemos observar saludar al mundo, dice hola Angular. Hacer clic va a cambiar a hola mundo. Bien, podríamos seguir agregándole un poquito más de cosas a nuestro ejemplo y volver a copiarnos este botón, agregar otro botón y creamos un método llamado saludar Angular. Saludar a Angular. Muy bien. Ahora tenemos que crear este método, porque si no, no va a funcionar este ejemplo. Entonces creamos el método saludar Angular y es justamente eso que están imaginando. Tenemos que colocar entonces dis hola, aquí, dis.hola igual a Angular. Con eso vamos a regresar entonces otra vez el texto a Angular. Bien, vamos a ver si todo está correctamente. Aquí nos los marca en rojo, ya que el TypeScript todavía no se ha enterado que este método fue creado. Básicamente lo que tenemos que hacer es guardar nuevamente, y él nuevamente revisa los archivos y detecta que sí existe el método. Y ya no nos da error en nuestro código como tal. Vamos a observar cómo va quedando nuestro ejemplo. Saludar al mundo, saludar a Angular. Saludar al mundo, saludar a Angular. Observen lo simple que fue hacer este proceso. Muy bien. Ya con esto tenemos dos maneras de saludar al mundo. En este caso estamos haciéndolo a través de la salida de nuestro navegador. Pero quiero aprovechar esta ocasión y que hagamos hola mundo de las distintas maneras que tenemos a la mano.
existe otro elemento súper importante que vamos a estar usando siempre, que va a ser la consola del JavaScript. A pesar de que estamos trabajando con lenguaje TypeScript, nosotros podemos aprovecharnos algunas funciones que se encuentran en el navegador Chrome, que es el que estamos utilizando hasta el momento en la clase. También esto pudiera estar disponible en Firefox, en Opera, en Safari, en Edge, entre otros. Pero en nuestro caso, por un tema de popularidad de navegadores, lo estamos haciendo en este caso en el más conocido, en Chrome. Entonces, para nosotros ver la consola, básicamente tenemos que hacer clic derecho, inspeccionar. Y bueno, aquí vamos a ver varias cosas que nos van a ser de utilidad. Por ejemplo, aquí podemos ver el HTML que ha sido dinámicamente generado por Angular. ¿Sí? Aquí se puede observar, por ejemplo, el encabezado, que si uno acostumbraba a hacer otros sitios web, esto lo teníamos que escribir. En este caso Angular ya lo tiene en otro archivo predefinido. Se los puedo mostrar. Ese archivo es index.html y aquí ya tiene definido la estructura básica de la página. Y todo lo que nosotros estamos creando, básicamente, se va a insertar a donde dice app root. Aquí empieza a ver cómo se va combinando. Volviendo a nuestro sitio, si expandimos el body, observamos que en app root aquí sí está lleno y tiene elementos que allá no pueden observarse, ya que todo esto ocurre de forma dinámica. El Angular los va incorporando mientras nosotros vamos ejecutando la aplicación haciendo cambios, ya que es completamente dinámico el contenido que se genera. Inclusive nótese que aparecen algunas inclusiones que quizás nosotros no hemos hecho directamente. Esas las está manejando en este caso nuestro framework Angular. Bien, a donde quería llegar básicamente es que existe este elemento, que llaman console, que nos permite también informar ciertas cosas a nosotros mismos, que nos va a servir para nosotros probar pues básicamente nuestras aplicaciones. Entonces vamos a hacer nuestro hola mundo también de Angular hacia esta consola que es tan útil, que vamos a estar usando muchísimo en los próximos videos, donde va a seguir haciendo ejemplos cada vez con mayor complejidad. Y al ser más complejos van a ser cada vez más útiles para su vida profesional. Continuemos. Entonces vamos a appcomponent.ts y le voy a agregar que, por ejemplo, cada vez que haga clic en saludar mundo, además de cambiar esta variable, voy a imprimir en la consola, console se llama, voy a hacer un log y voy a decir aquí en la consola hola mundo. Y cuando haga clic en el otro, saludar Angular, vamos a decir por la consola hola Angular. Muy bien. Entonces aquí podemos observar que ya compiló. Volvamos otra vez a nuestro navegador, donde observamos aquí nuestra página. Aquí tenemos aún abierta la consola, que ustedes la pueden situar en otros lugares, pero a mí me gusta verla en estos momentos aquí a la derecha, donde vamos a poder observar que al hacer clic en saludar al mundo, nos dice hola mundo. Si presiono saludar a Angular, nos dice hola Angular. Aquí lo interesante, además de que está saliendo visualmente, lo estamos observando salidas en nuestra consola, que se puede decir que es para errores, warnings y logs, como estamos observando. Informar simplemente nos indica siempre en qué lugar está ocurriendo esa interacción. Por ejemplo, aquí dice appcomponent S15. Si hago clic en eso, él me va a llevar a la línea
del fuente donde se está ejecutando eso. Esto combinado con, en este caso con nuestro código, nos va a ayudar a poder conseguir potenciales problemas en nuestra aplicación, hacer una secuencia, una ejecución, conociendo si está logrando ingresar a ciertos puntos en nuestra aplicación. Vamos a ver en el caso de Hola Angular, lo mismo. Aquí observen que nos apunta a la línea 20 sin ningún tipo de inconveniente. Bien, pues la idea no es profundizar en cada uno de estos temas, sino ver los temas base a un nivel muy básico para que vayamos conociendo todos los elementos que tenemos disponibles en esta plataforma. Muy bien. Continuando por nuestro paseo en nuestra primera aplicación hecha en Angular, nos queda un elemento importante que también observamos que aquí existía una hoja de estilos, por ejemplo. Entonces, si yo quiero hacer que mis elementos, cerrar estos para no confundirnos, si yo quiero que mis elementos tengan estilos, igual que cuando trabajamos en proyectos HTML convencionales, estos también poseen su hoja de estilo para cada componente. Recuerden que lo observamos hace unos minutos en el archivo appcomponent.ts, que se encontraba appcomponent.css, que nos permite saber que entonces este archivo básicamente es donde tengo que colocar los estilos si deseo que se observen en algún elemento visual. Vamos a darle un estilo al hola. A todo esto voy a incorporar un div y voy a copiar estos dos elementos, cortarlos, colocarlos aquí adentro, y a este div vamos a darle una clase para ir observando cómo podemos unir fácilmente también el CSS en nuestros proyectos de Angular. Esta clase básicamente le voy a llamar hola y la voy a copiar. Y me voy a app.component, donde puedo colocar entonces hola, referirme entonces a ese div que tenemos aquí dispuesto dentro del código pues del componente. Y podríamos, por ejemplo, darle un background, para darle un fondo como tal. Podríamos dar un color, por ejemplo, vamos a colocarle un grisecito oscuro, ese es color de fondo. Podríamos darle un color de tipografía, podría ser por ejemplo algo así cercano al blanco. Y podríamos colocarle, por ejemplo, no sé, un padding para que tenga una sangría alrededor de 10 píxeles. Y podemos ir observando cómo va quedando visualmente ese CSS también unido a nuestro elemento. Entonces ya nuestro elemento ya deja de lucir tan plano. Y vemos aquí que dice Hola Angular. Y podríamos seguir haciendo lo que nosotros conocemos en CSS. Por ejemplo, puedo seguir definiendo aquí a Hola, darle un estilo, en este caso al texto en negrita que se encuentra dentro de la clase Hola. Y podría indicar que sea de otro color, por ejemplo, un poco más por ejemplo, podríamos definir este con color blanco y colocarle un text decoration, indicar que, por ejemplo, underline, que es subrayado. Y a este, para diferenciarlo un poco más del otro, lo hacemos ligeramente más oscuro y al fondo un poquito más oscuro también. Y guardamos y vamos a observar entonces en pantalla nuestros estilos
aplicado sin ningún tipo de problema. Entonces aquí se puede observar de que en nuestra estructura, volvamos a la estructura, tenemos entonces básicamente el HTML, el CSS y el TypeScript. Queda estructurado de ese modo. Cada vez que yo vaya a utilizar un componente, él va a tener estos tres elementos y el app module, que si bien en él directamente no va una lógica, sino básicamente una declaración, declarar todas las cosas que se van a usar. La lógica va a ir aquí, las vistas van acá, la apariencia de la vista va aquí, en la appcomponent.css. Ya con esto hemos desarrollado un poco nuestro ejemplo. Aquí elementos importantes a entender es que en Angular básicamente todo elemento se le considera un componente. A los elementos en este caso que van a representar nuestra apariencia. Cuando nosotros creamos una aplicación inicial, ella va a crearnos una carpeta app y dentro vamos a tener el componente principal. Este componente va a contener por defecto generalmente una vista que va a contener un código arbitrario de demostración, y este básicamente es el componente que carga la aplicación inicialmente. Él actúa como el módulo principal de nuestra aplicación. Si nosotros después incorporamos otros componentes, este va a ser el primero en cargar, ya que nosotros generalmente nos vamos a apoyar en él o en algún otro que nosotros indiquemos. Luego tenemos aquí, siguiendo la estructura, este otro archivo que dice main.ts. Este archivo se encarga de llamar al app module que está declarado aquí, y esto va a hacer que entonces él tome, en este caso al app component, y lo levante como nuestra aplicación principal en la navegación, ¿sí? Después, más adelante, en otras clases, vamos a aprender a utilizar algo llamado routing, que nos va a permitir controlar de una mejor manera qué debe cargar o qué página voy a cargar, recordando que una página es un componente como esto. Vamos a tener muchas páginas y vamos a poder indicar qué página va a cargar, con qué ruta y muchos otros elementos más. Siguiendo la estructura, recordamos que tenemos también los assets que nos permiten en este caso colocar archivos estáticos que vayamos a usar, como por ejemplo una imagen, un audio, un JSON estático, un XML estático, entre otros, que vayamos a utilizar nosotros en nuestra aplicación. Environments les había comentado y lo vuelvo a comentar y a detallar un poco más. Se encuentran una constante donde podemos definir internamente varias constantes que nos vayan a ser de utilidad en todo el proyecto. Y tenemos dos versiones del archivo. La versión Environments, que es la versión para todos los temas en modo desarrollo o debug, y el Environment Prod, que sería una copia de lo mismo, pero que va a contener todas las variables, o disculpen, no son variables, las constantes, que se definan pues en modo producción. Entonces, vamos a cerrar todo esto, que vamos explorando nuestro archivo. Muy bien. Y finalmente, aquí importantísimo, que básicamente el index, ya lo habíamos mencionado, él va a encargarse en app-root de cargar la aplicación dentro de este contenedor. Así que todo lo que nosotros hagamos, dentro aquí páginas, todas las que se declaren, todo lo que hagamos, los distintos componentes, terminan cargando aquí, en este lugar central, que básicamente él va a ir cambiando conforme nosotros naveguemos, hagamos acciones de forma dinámica, para entonces mostrarnos estos resultados que hemos estado observando desde hace unos momentos. Muy bien, ya con esto hemos completado
nuestro primer objetivo, que era crear nuestra primera aplicación hecha en Angular con TypeScript. Esta es nuestra primera aplicación, que básicamente es un hola Angular, un hola al mundo, y un pequeño uso de métodos y variables y de lo que es la interpolación o mostrar en nuestra pantalla. Entonces utilizamos muchos elementos básicos que en las próximas clases iremos detallando de una manera mucho más extensa. En resumen, estuvimos utilizando primero, instalamos Node, que viene siendo nuestra herramienta para levantar un servidor de JavaScript localmente en nuestros equipos. Va a ser un pilar fundamental en nuestros proyectos de Angular. Y más adelante inclusive vamos a utilizar a Node con una tecnología llamada Expression, que es un servidor que se pueden crear Express y nos permite básicamente tener un backend hecho completamente en Node.js, que los vamos utilizando en nuestro caso para construir, por ejemplo, web service para nuestras aplicaciones de Angular de ejemplo. Después hicimos dentro de nuestros ejemplos nuestra clase. Estuvimos instalando también el Visual Studio Code. Luego de instalar Visual Studio Code, configuramos su extensión Angular Essentials. Vimos cómo se utilizaba el terminal aquí. Y podemos abrir este terminal. Y básicamente después instalamos el Angular CLI. Recordando que todos estos sitios tenemos el de Node. Aquí tenemos node.js.org donde pueden encontrar la última versión LTS que se encuentre. Aquí el Visual Studio para que encuentren la última versión que necesiten del Visual Studio. Y aquí tenemos el Angular CLI, que está la línea de comando que ya se encarga automáticamente siempre de instalar la última versión de Angular que esté disponible. Así que no es necesario hablar de una versión específica, solo de que estamos hablando de Angular Framework, conocido también como Angular 2 Plus. Bien, continuando nuestro resumen, básicamente después comenzamos a usar el CLI, aprendimos que con el CLI podemos utilizar comandos como por ejemplo el ngnew para crear nuestros proyectos y ngserve para servirlos. Aquí tenemos todavía abierto el ngserve, que lo podemos cerrar simplemente presionando control C para cerrar nuestra ejecución, y aquí quedó libre. Y básicamente después, cuando estamos utilizando el ngserve, él se va a encargar de mantener actualizada nuestra aplicación en el navegador, que por defecto, si uno no tiene el puerto ocupado en el equipo, va a levantar un servidor web localmente que va a estar levantado en el puerto 4200, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a tener básicamente su aplicación ejecutando en ese puerto y van a poder, mientras tengan activo el ngserve, van a poder ir actualizando tanto el HTML, el CSS, como el TypeScript, y van a poder ir observando los cambios en caliente, ¿sí? Haciendo un hot reload, que es súper útil eso para nuestras aplicaciones, nos va a ahorrar mucho tiempo. Eso sí, importante que esto es una labor bastante intensiva, especialmente para los discos, procesador y RAM, así que les extiendo mi recomendación de especialmente tener un disco preferiblemente no relativo para realizar el curso, pero sí sería de mucha ayuda para ustedes para que sean más ágiles programando, tener un disco de estado sólido o unidad de estado sólido. Finalmente, creamos nuestro ejemplo y hicimos nuestro hola mundo y hemos logrado nuestro objetivo del día, crear nuestro primer hola mundo, tanto mostrando en HTML, mostrando a través de una variable de TypeScript. Inclusive trabajamos unos pequeños eventos de clic donde modificamos la variable hola y observamos cómo cambiaba y pudimos ver cómo el appcomponent.css nos permitía incluir estilos
básicos o complejos o todos los que necesitemos para nuestro sitio. Entonces básicamente esta es nuestra primera clase de este megacurso de Angular con TypeScript en 60 horas. Muchas gracias por su atención.